Bienvenido al devocional y versículo para memorizar para 7 de marzo. Hoy estamos estudiando Salmos 9:8. Salmos 9:8, que dice así: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Bueno, estamos hablando de Dios. Es Dios que dice juzgará al mundo. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Bueno, tenemos en nuestro texto, vamos a ver que en el hebreo es versículo 9. Dice: Behu yeshfot tebel betzedek yadin le'amim bemesharim. Bueno, entonces tenemos algunas cosas. Primeramente vamos a ver que en el hebreo hay dos verbos. Tenemos yishfot acá y también tenemos yadin. Bueno, cuando leemos, vamos a leer rápidamente la Biblia antigua de 09, porque poquito más claro, pero también hay una diferencia. Dice: y él juzgará al mundo con justicia y juzgará los pueblos con rectitud. Bueno, en la Biblia antigua de castellano vamos a ver que hay dos verbos que hay en eso. En castellano, en la traducción de Reina Valera, sigue con un solo tipo de verbo. Dice: él juzgará, y otra vez, y juzgará. Y él juzgará el mundo con justicia y juzgará los pueblos con rectitud. Y en la 60 solo tenemos un verbo. Los dos están compuestos en un solo verbo. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Bueno, vamos a leer 1865. Él juzgará al mundo con justicia, juzgará a los pueblos con rectitud. Tenemos los dos verbos, pero son mismo verbo. Biblia del Oso: y él juzgará el mundo con justicia y juzgará los pueblos con rectitud. Bueno, podemos ver que en inglés tenemos dos verbos también y dos verbos distintos, como tenemos en el hebreo. Psalm 9, verse 8. And he shall judge the world in righteousness. He shall minister judgment to the people in uprightness. Bueno, primera frase: and he shall judge, y él juzgará, the world, el mundo, in righteousness, en justicia. Segunda frase: he shall minister judgment. Él ministrará el juicio, to the people, a la gente o al pueblo, in uprightness, en rectitud. Así podemos tener. Bueno, tenemos dos verbos distintos y vamos a hablar de la diferencia en el hebreo, porque vamos a ver que realmente la Biblia castellana está siguiendo en esa estructura latín, y también especialmente el latín y también el griego. Dice: et ipsi judicabit orbem terrae in aquite, judicabit populus in justitia. Entonces tenemos exactamente como la Biblia antigua de Reina Valera dice judicabit, y tiene dos veces. Entonces está representando dos verbos distintos, pero son mismo verbo en latín. Y bueno, tenemos mismo idea. Tenemos justicia, equitate, es equidad, que está, que equivale, que es derecho, así, es bueno, así. Vamos a ver en cómo cambia en griego. Que autoscrine
ten oikomenen en diakusen, crine laus en euthutiti. Bueno, entonces tenemos ese verbo crine. Bueno, para los estudiantes de griego es muy fácil confundir con un verbo activo presente indicativo, pero no es futuro, crine. Y puede ver por ese tilde que está sobre iota, así. Porque recuerda que en el futuro normalmente tiene una sigma agregado a la palabra, pero en algunos verbos líquidos es que desaparece ese sigma y cambia la escritura así. Bueno, puede googlear la conjugación del verbo crino que va a encontrar. Pero bueno, tenemos ese verbo dos veces. Y así tenemos en el castellano. Y hebreo vamos a ver que hay dos verbos distintos. Lo que es interesante es que a mí parece que la 60, hay que entender que la Reina Valera 60 es una muy buena traducción, es muy literal, pero también a veces el lector no va a saber, si no tiene acceso a idiomas originales, de qué fuente vienen algunas palabras, porque está mezclado. Y puede ver, como por ejemplo en ese caso, tiene algunos elementos en la 60 de latín, algunos elementos, vamos a ver, de siriaco. Interesante. Bueno, esa traducción está bien, con algunos toques. Es la Biblia Peshitta en español. Como le dije, que muchas veces también eso está no muy literal. Al Peshitta dice, pues él juzgará al mundo con justicia y las naciones con rectitud. Bueno, rectitud está bien, pero justicia no está la traducción de ese Peshitta. Tenemos esa palabra bekashta, no sé si la pronunciación bueno o no, pero kashta está hablando de la verdad, la totalidad de verdad, como última verdad que hay en el mundo. Entonces justicia, no, eso proviene más de griego, y concuerda más con la traducción que tenemos, así como justicia y rectitud. Pero bueno, en el siriaco solo tenemos un verbo así, ese nidón, que tiene que ver mucho con segundo verbo que tenemos en el hebreo, que vamos a ver, vamos a analizar eso un poco. Pero en siriaco tenemos esa estructura que vemos en la 60. Dice, pues él juzgará al mundo, bueno, no con justicia, pero según la última verdad que hay en el universo, básicamente algo así. Y las naciones con rectitud. Entonces tenemos esa estructura con solo un verbo, como tenemos acá, es más cortito en siriaco. Entonces parece a mí, parece a mí que los traductores de la 60 compartió un poco de todo. Y eso es lo que encontramos muchas veces en la 60, que es una traducción al lado de tradicional, de masorético y texto tradicional griego del Nuevo Testamento, pero también tiene algunos toques de algunas traducciones. Entonces yo primeramente mi primer lugar de autoridad para el Antiguo Testamento es el hebreo. Entonces mi primer vista muchas veces encuentro algo en la 60 que lea diferente que el hebreo y digo, ¿qué estaban pensando ellos, los traductores? Porque como leer así primera vista parece que había perdido la mitad del versículo, pero bueno, a veces nosotros somos muy rápidos para juzgar, ¿no? Es que Dios es el juez justo, como leemos otro día, y Él va a juzgar
al mundo con justicia, como leemos, a los pueblos con rectitud. Entonces, vamos a analizar un poco de ese hebreo en hebreo. Hu, yeshfot. Bueno, los dos verbos que tenemos, yeshfot y yadin, son verbos imperfectos. Entonces, estamos hablando de un evento futuro que va a pasar. Bueno, Tevel quiere, bueno, una palabra interesante, pero está hablando del lugar habitado del mundo, como donde hay gente. Él va a juzgar. Bueno, en castellano tenemos una palabra juzgar, como ya leímos en la Biblia antigua. Él juzgará al mundo con justicia y juzgará a los pueblos con rectitud. Entonces, los dos verbos representados por mismo verbo en castellano, pero shafat tiene que ver con, juzgar, obviamente, como mishpat es el juicio así, pero tenemos otra idea con din que es más confrontacional. Pensar como, por ejemplo, mishpat o shafat, en ese caso yishfot, el verbo imperfecto, está hablando de como el sistema de justicia, el sistema de juzgar. Y pensar ese yadin como él va a clamar como abogado, así. Él va a ser el abogado. Bueno, hay abogado que está apoyando al cliente, y también hay prosecución que están confrontando a la persona opuesta, así. Bueno, ¿en qué lado del juicio de Dios vamos a estar? Es la pregunta, ¿no? Entonces, básicamente podemos decir así en ese versículo: Él juzgará al mundo con justicia, y Él clama así, grita para justicia, así como abogado, así, con rectitud. Bueno, tenemos esa palabra muy buena, dice Be-misharim. Es interesante porque, bueno, acá en castellano tenemos rectitud, y creo que igual en la antigua tenemos rectitud también. También en inglés tenemos como singular, pero ese sustantivo rectitud, acá tenemos ¿dónde está? Perdón. Be-misharim es plural. Tenemos un sustantivo plural, y yashar quiere decir derecho. Y rectitud está bien, es una buena traducción, porque ¿qué es rectitud? Algo que es recto, que es derecho, es. Y hablamos de derechos, así. Derecho es que no está torcido, no va derecho. Entonces, misharim, be-misharim, en rectitud, realmente en rectitudes, en todas sus variedades, todos los detalles, Él va a juzgar, Él va a clamar como abogado. Bueno, espero que es bien claro, pero quiero compartir 2 versículos del Nuevo Testamento que para mí son muy preciosos, porque ¿sabe que tenemos nosotros abogado? Como cristiano, como creyente en Cristo, el momento que he puesto mi fe en Cristo para ser mi Salvador, yo tengo Él como abogado. Mire, 1 de Juan 2:2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos abogado para interceder para nosotros. Muy bueno, es muy, muy bueno. Y puede ver en
en ese versículo, que es una palabra que muchos habían escuchado así. Paracleton. Bueno, un paracleton es nuestro abogado, ese que intercede para nosotros, ese consolador que están consolando a nosotros, ayudando a nosotros y también defendiendo a nosotros. Dice Paracleton, ecomen proston patera. Nosotros tenemos con el Padre Jesucristo dicaium. Bueno, Jesucristo el justo dicaium. Bueno, es Jesús mismo que está defendiendo a nosotros y apoyando a nosotros. Está listo para escuchar nuestra oración. No oramos a otra persona. No debemos orar ni un santo, ni una persona. Oramos directamente a Dios a través de Jesucristo. Él está llevando todo al Padre. Un versículo más que es lindo es Romanos 8:34. Y les recomiendo que lean todo eso y el contexto de cada uno. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, que el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Bueno, qué bendición. Tenemos Cristo mismo que está intercediendo para nosotros y por nosotros. Tenemos un gran abogado, tenemos un gran Salvador, pero si no estás en Cristo, Él sí va a juzgar al mundo. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Salmo 9:8. Bueno, busca a Dios antes del juicio, porque va a caer un día. Y yo deseo que todos están listos. Bueno, muchas gracias. Que tengan muy buen día.